de que se congela la pantalla, de que se queda ahí pegado y que eso. Entonces, como también para que se fluya un poco más la clase, porque pues eso también a mí me limita mucho en decir, voy a mostrarles aquí, voy a mostrarles acá. Trato de limitarme mucho por el tema de la pantalla, ¿listo? Entonces, creo que ya la otra semana puedo tener eso solucionado. En cuanto al tema de las evidencias, les quiero comentar algo. Yo sé que estas evidencias son un poco tediosas, son muy documentativas, eh, pero pues obviamente ya más adelante, esa es como la parte, digamos que yo lo que he visto del programa es como la parte un poquito más compleja que he visto hasta el momento de lo que ustedes en este momento están viendo, ¿listo? Incluso ya las últimas, estas que están acá, pues son un poquito más sencillas porque es algo de fichas técnicas de hardware y eso. Pero esta parte aquí como de validación y eso, pues es como lo más así como más cansón. Pero ya después, digamos que, eh, digamos, se vuelve un poco más sencillo. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa les iba a comentar? Sí les iba a comentar, muchachos, que he visto ya bastante la baja en la participación de las evidencias, ¿no? Ya no estoy calificando 33 aprendices, ya no estoy calificando 30 aprendices, ya estoy calificando, actualmente yo estoy calificando unas 18, 20 personas, no más. Y eso que yendo bien, porque a veces ya han bajado a 15 evidencias, ¿no? Entonces, tengan claro que ustedes me pueden pedir cualquier evidencia en cualquier momento. De pronto a veces me demoro un poquito en habilitárselas, pero créanme que estoy pendiente para que ustedes por favor se animen a subir las evidencias, ¿no? Entonces, si tienen alguna evidencia que no han presentado, pues aprovechen porque pues eso no va a ser siempre, ¿no? Entonces aprovechen para que se pongan al día. Si les falta alguna evidencia o algo, ustedes pueden ver por el centro de calificaciones cuáles evidencias ya tienen listas y para que pues obviamente soliciten. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo ese mensaje para que se pongan al día. ¿De acuerdo? Bueno, esta semana tenemos dos evidencias. La primera evidencia es un foro sobre el licenciamiento de software. Es algo muy simple. Vamos a mirar ahorita sobre la guía que nos pide. Entonces ahí en el foro pues ya sabemos que es como la participación, ¿no? Es participar sobre el tipo de licenciamiento. En este caso, digamos, las evidencias se tratan más que todo en conocer como los tipos de licencias que pueden existir para así mismo definir cuál va a ser como el tipo de licencias de nuestro proyecto. ¿Listo? Digamos, en un concepto inicial, porque obviamente eso más adelante, como en la fase final, pues toca volverlo a mirar, ya como con mayor detalle. Entonces, el primero es un foro, solamente la participación, y la siguiente evidencia es el diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Entonces vamos a revisar qué es eso, ese tema de las fichas técnicas para la recolección de la información. Pues que aquí ya entramos a mirar en temas, como les decía, algo de temas de hardware y de software, ¿no? O sea, cuando hablamos de recolección de información, es sobre, bueno, creo que es sobre eso, sobre hardware y software. ¿Listo? Entonces vamos a revisar la guía. Entonces, voy a buscar aquí la guía de aprendizaje, que es la guía de aprendizaje número 2. Voy a buscar el código de las dos evidencias y vamos a leer qué nos está pidiendo esta vez. Bueno, ahí están viendo, ¿me confirman, por favor? Dice, foro temático, licenciamiento de software. A eso hay que leer un material que es la especificación de software, cierto material como es especificaciones de software, que ahorita vamos a mirar qué nos habla. Hola Carla, buenas noches. Entonces dice, teniendo en cuenta que los licenciamientos de software son contratos que detallan los derechos legales y el uso de una solución de software, analice la realidad actual de ese tema y exprese su concepto, generando aportes significativos sobre los tipos de licencias existentes y cuáles son los más utilizados. Como preguntas de orientación para realizar la participación en el foro, se propone la siguiente. Entonces, como siempre, pues nos dice, tengan en cuenta esas preguntas como para usted hacer su aporte en el foro, pero también nos dice que tengamos en cuenta el contexto actual sobre el tema del licenciamiento de software. Y en eso hay algo muy importante que quiero aportarles, que ya les voy a decir. Las preguntas son, ¿qué es software? Entonces, ustedes ahí pueden basarse en qué es software para que ustedes puedan responder. ¿Qué es una licencia de software? También. ¿Qué tipos de licencias de software existen? Entonces, ahí ustedes pueden buscar. Hay bastantes tipos de licencias. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden hablar. ¿Y cuáles son las más adecuadas
y por qué. Entonces ustedes tienen que decir, por ejemplo, cuál es como la más adecuada y pues obviamente ahí ustedes pueden decir como cuál sería como la más adecuada para el proyecto, ¿no? Así lo hicimos con el otro grupo y ellos decían, no, la más adecuada para nuestro proyecto es tal, o es tal, o es tal. Entonces, eso lo pueden ustedes tomar en cuenta para hacer el aporte en el foro. ¿Listo? Dice, realice seguimiento al foro y responda a un comentario de forma crítica o reflexiva, de acuerdo, perdón, con la intervención que hayan realizado sus compañeros, demostrando construcción de conocimientos frente a los planteamientos que cada uno proponga. Elementos a tener en cuenta para la participación en el foro, pues estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo de especificaciones de software. Revisar los temas sugeridos como material complementario del componente, que es el material de lectura de acá. La siguiente evidencia es el diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información, ¿cierto? Espera un segundo, reviso si. Dice, las fichas técnicas son un documento que reúne las características de los productos de software desarrollados y permite el registro e identificación de las fuentes de información. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta los estándares definidos en el componente formativo especificación de software. Por ese motivo, para esta evidencia, se debe realizar una ficha técnica teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo de especificación de software. Segundo, realizar los temas sugeridos como material complementario del componente formativo. Tercero, para la evaluación de la ficha técnica se debe apoyar en la normatividad. En este caso, se realizará la ficha técnica tomando como referencia la norma NTC ISO 9000 de Sistema de Gestión de Calidad. Y por último, realizar el diseño de las fichas técnicas de acuerdo con la información que se requiera recolectar. Se debe hacer teniendo en cuenta las características de las fuentes consultadas. Listo. Entonces, para eso, nos pide pues tener en cuenta lecturas como la especificación de software. Vamos a mirar de una vez acá. Que no sé si es la misma que está acá arriba. Especificaciones de software. Entonces vamos a mirar eso. Y por ahí, en cualquier momento, pues les hablo sobre el tema del licenciamiento. ¿Listo? Y sobre el panorama actual. O sea, cómo está eso actualmente. Entonces, espérenme, ingresamos. Por acá. Especificaciones de software. Vamos a mirar. Bueno, entonces, primer punto, vamos a ver del material. Bueno, introducción a la especificación de software. En la introducción ustedes ven el video, un video cortico. Bueno, aquí es como la introducción al tema. Bueno, ahí está el tema de teoría de sistemas. Eso es sobre teoría general de sistemas, que ustedes ya lo hicieron, ¿cierto? Entonces, el primer elemento a tener en cuenta sobre las fichas técnicas es sobre la teoría general de sistemas, como el primer concepto a tener en cuenta. Esto también lo vamos a saltar porque ustedes ya lo conocen, ya lo han visto. Ahí está el concepto, igual todos aquí ustedes pueden revisar el concepto, algunas definiciones, palabras claves, ¿cierto? Tecnología e innovación, y aquí están como los diferentes conceptos de diferentes autores, que era lo que nos decía ahí, ¿no? Que había varios autores que hablaban del tema. Clasificación de la tecnología, entonces, aquí, por ejemplo, hay una clasificación, la naturaleza, aplicación, injerencia, pertenencia, pertinencia, grado de desarrollo y forma de obtención. Bueno, esto es como algo muy general sobre lo que es tecnología. Gestión de tecnología industrial de servicio, el público y el privado. Por ejemplo, en este tema de gestión de tecnología nosotros nos ubicamos, ¿cierto? En la parte de, bueno, de servicio puede ser o en el público y privado, ¿listo? Entonces, la tecnología está diseñada para la parte industrial, para los servicios o para el público y la parte privada. Nosotros generalmente nos enfocamos más que todo acá, en lo que es privado, porque son software a la medida del sector más que todo privado, ¿listo? Investigación y desarrollo, que es I D más I, esto digamos que es como el componente que hace que gracias a la investigación y el desarrollo hace que la tecnología pues evolucione y cambie tan rápido, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el boom de todo lo que son las inteligencias artificiales, pues eso es gracias a la investigación y el desarrollo.
Entonces la tecnología por eso es evoluciona tan rápido, gracias a este componente, ¿sí? Bueno, aquí quiero como saltarme rápido todo esto, diagnósticos. Aquí, por ejemplo, esta parte, esto es importante, dice, el diagnóstico tecnológico se define como la actividad de observación conjunta entre empresa y expertos, o sea, internos y externos, implementada por medio del seguimiento de una metodología definida anteriormente, la cual pretende definir tanto las necesidades como el potencial tecnológico con el cual cuenta la empresa, obteniendo como resultado sus potenciales y carencias, determina aspectos de orden interno y externo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, como parte del proceso de desarrollo y como el ejercicio que nos está pidiendo acá, que es como la segunda evidencia del desarrollo de las fichas técnicas, nosotros tenemos que hacer un proceso de vigilancia o de observación digamos, de la infraestructura tecnológica que tiene nuestro cliente. ¿Listo? Les pongo un ejemplo muy simple. Digamos, yo voy a hacerle un software a un hospital. Entonces, el software, digamos, se encarga de todo el tema de la gestión de todo el hospital, digamos, en general. ¿Sí? Entonces, parte del proceso es ir a hacer un proceso de diagnóstico, ¿cierto? O de vigilancia para hacer una observación de cómo está a nivel tecnológico la empresa. ¿Listo? Entonces, yo tengo que mirar ahí cómo están los equipos, cómo está la conectividad, de pronto si manejan software, qué tipo de software manejan, qué tipo de sistema operativo manejan, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta eso, incluso uno tiene que tener en cuenta hasta por ejemplo, el tipo de empleados que hay, ¿sí? Si son personas que son preparadas, si son personas que conocen del tema de sistemas, ¿de acuerdo? Que obviamente en algunos casos esos son como cuello de botellas, ¿cierto? Que se generan y que obviamente no permiten como que el proyecto avance correctamente. Entonces aquí nos dice que por medio de un proceso de observación podemos hacer eso. Eso es lo que nos pide la evidencia, hacer como una lista de chequeo para hacer como ese levantamiento de información, pero es como les estoy diciendo, como a nivel de conocer cómo está el cliente, ¿listo? Entonces, como qué tipo de tecnología maneja. Entonces, claro, ¿por qué? Porque yo puedo ir perfectamente a un hospital y créanme que yo creo que ha pasado con muchas empresas que pronto una persona hoy mira y pues tiene computadores viejísimos, computadores de hace 15 años, 20 años, porque hay muchas empresas que no les gusta invertir en, por ejemplo, en renovar todo el tema de computadores, todo el tema de hardware de una empresa. Entonces, tienen impresoras viejas, tienen computadores y arman computadores de todas las partes para que alguien trabaje. Muchas veces tienen sistemas operativos viejos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, uno lo ve muchas veces en unas empresas. Hay empresas que todavía manejan Windows XP, por ejemplo. Hay empresas que manejan todavía Windows 98, ¿sí? Y uno cree que no, pero hay muchas empresas que manejan eso y se quedan ahí, ¿sí? Hay muchas empresas que, por ejemplo, pueden manejar Linux en lugar de Windows. Empresas que, bueno, de pronto en el Internet no tanto, porque el Internet, pues digamos que como lo ofrece una empresa externa, pues digamos que no hay tanto problema con la conectividad, pero pues también puede haber los casos. Tema de impresoras, tema de algunos dispositivos, e incluso, como les decía, de pronto hasta el tipo de usuario, qué tipo de conocimientos o de preparación tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted va muchas veces a una alcaldía, hay gente que muchas veces sabe manejar lo básico de un computador. Entonces, usted todo eso tiene que tener en cuenta porque a la hora de usted implementar un nuevo software, pues imagine todo el proceso que usted tiene que, todo el esfuerzo que usted tiene que hacer para que quede funcionando, pero aparte de eso, pues para que las personas lo usen, ¿no? Porque parte de nuestro proceso también está en la capacitación de los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso también se tiene que tener en cuenta, como les decía, no solamente el desarrollar el software como tal de hacerlo y entregarlo, sino también en hacer un diagnóstico porque nosotros tenemos que, digamos, si vemos falencias, vemos necesidades, como lo está diciendo acá, si nosotros vemos qué necesidades o qué fortalezas tiene la empresa, pues nosotros tenemos que saber para sí mismo hacer la solicitud de frente al cliente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros podemos haber hecho un software muy bueno, excelente, pero digamos que nosotros nunca hicimos un diagnóstico de qué computadores tienen. Y usted hoy mira y dice, no, usted digamos al momento de que usted llega allá
no sé, a que las personas usen el software, digamos que por web, ¿no? Abran tal página y ahí ustedes van a ingresar al usuario y contraseña. Y usted ve esos computadores viejos. Y eso, por ejemplo, afecta, porque, por ejemplo, un software que está en web, como por ejemplo esta página, estas páginas se basan mucho, digamos, en parte de la interfaz, de los colores y todo eso, se basa mucho digamos, a nivel de código, se basa mucho en la compatibilidad con el navegador, ¿sí? Que el navegador tiene que ser de cierta versión en adelante, cosas por el estilo. Y usted va a un Windows XP donde muchas veces un navegador no se actualiza porque obviamente el sistema operativo ya es muy viejo. Entonces ahí usted va a intentar abrir su software y usted va a ver que no le va a cargar las imágenes o se le va a ver diferente, se le va a desconfigurar muchas cosas. Entonces, mire que eso puede generar, como digo, en un caso puede llegar a generar un problema muy grande, ¿sí? Puede llegar a generar un problema muy grande y obviamente porque por desconocimiento. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que usted puede que le diga al cliente, el cliente puede que le diga, no, yo no tengo nada, yo no voy a invertir nada, entonces se va a generar un problema. Y eso es algo que se tiene que hacer y se tiene que dejar por escrito en el mismo documento de especificación de requerimientos, o sea, en el SRS, ¿sí? Entonces, por eso se tiene que hacer ese proceso inicial de diagnóstico para poder identificar digamos, todo ese tema de hardware y de software que tiene nuestro cliente. Dice, en el orden interno se pretende inventariar y evaluar los recursos tecnológicos con los cuales cuenta la empresa. En el externo, lo que hacen los competidores, a diferencia que los separa de los líderes. Bueno, esta parte externa muchas veces no es tanto de nosotros, a menos que de pronto nosotros estemos como muy involucrados en un negocio, ¿no? Porque realmente lo externo a nosotros no nos interesa quiénes son los competidores de ellos, o si ellos, o sea, nosotros nos contrataron realmente como para un servicio. A nosotros sí nos interesa lo interno, que es lo que les estoy diciendo, y toda la infraestructura tecnológica. Pero ya lo externo, no tanto, a menos que de pronto nosotros hagamos parte de la empresa, o de pronto parte de nuestro servicio sea de pronto algo más enfocado a mejorar las ventas. O sea, claro, le estamos proveyendo de un software, le vamos a dar un software, ¿cierto? Pero de pronto parte del contrato no solamente es hacer un software, sino es ayudarlos a mejorar en ventas, a mejorar la productividad. Entonces, claro, ahí sí de pronto ya nos toca sentarnos a mirar, bueno, cómo están ellos frente a la competencia. Pero como le digo, eso es algo ya muy de gestión, ¿no? Entonces es algo muy allá y pues que rara vez puede llegar a pasar, pero puede que pase. Un diagnóstico tecnológico facilita la identificación, determinación y evaluación de potencial tecnológico que tiene una empresa en el ambiente en el cual se expone. Eso es una estrategia global. Como objetivo principal, el diagnóstico tecnológico identifica una serie de capacidades de la empresa para un eficiente desarrollo de innovaciones, Básicamente funciona como una herramienta que diferencia entre las capacidades que son requeridas y las que tienen en el momento. ¿Listo? Entonces, es para mirar que, como les decía a ustedes, como esas brechas o esos picos o esos, digamos, embudos, ¿cierto? Que es donde se atasca la información y no deja que se trabaje correctamente. Acá tienen un anexo, tienen un ejemplo de una matriz de evaluación, o sea, un documento, ustedes pueden mirarlo para saber cómo se... Espera un momento acá. Aquí está un ejemplo, una matriz de evaluación de las capacidades tecnológicas. Entonces, acá hay varios elementos, como por ejemplo actualización tecnológica, y hay unos puntos muy bajo, medio, alto o muy alto. Entonces, ahí se pueden colocar actualización tecnológica muy baja o medio, o sea, ¿sí? Es mirar qué tan recurrentemente se están actualizando. Formalización del manejo tecnológico, muy alto. Las decisiones de inversión tecnológica bajas, vigilancia e identificación de tecnología bajas, selección de tecnología, pero eso es muy bajo, eso es bajo. Negociación y transferencia de la tecnología, medio. Uso y explotación de la tecnología, muy bajo, o sea que casi no lo usan. Investigación y desarrollo, alto, o sea que están constantemente como mirando qué productos o qué tecnologías salen para mejorar. Es el abonamiento tecnológico, bajo, o sea que se están anclando. Innovación, medio. Salvaguardia tecnológica, muy bajo, o sea que no tienen copia de nada.
Capacitación y difusión tecnológica muy baja. Entonces, miren, esto es una matriz. Ahí les pueden decir cómo tienen que llenarla. ¿Sí? Y con eso ustedes pueden hacer, por ejemplo, una especie de diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ese puede ser parte de la evidencia, ¿no? Así, de esta manera. Pero obviamente es para revisar tanto hardware como software. Aquí está más que todo enfocado al tema como de hardware, ¿no? Y bueno, y como le digo, como lo interno de la empresa. Soluciones. Dice que el abordaje unidireccional de los diferentes problemas de un sistema en uso de los grandes de un sistema es uno de los grandes inconvenientes del proceso de innovación. Una de las formas de mejorar esa realidad y mirarla con una visión de amplia gama que ofrezca diferentes opciones para así potencializar soluciones es utilizar una técnica desarrollada por Alex Osborne y también complementada por varios autores, que consiste en realizar una serie de preguntas que estudian variadas posibilidades, logrando estimular las capacidades creativas de la persona. Bueno, esos son como varios puntos que ustedes pueden leer para tener en cuenta eso. ¿Sí? Describir la situación, definir el problema, analizar el problema y tomar decisiones. Eso ustedes se los dejo para que ustedes lo revisen. Aquí ya hablamos entonces, todo eso es como la parte, como les decía, del tema de las fichas técnicas. Después entramos a hablar de otro tema que también lo pide y que es para el foro, que es sobre la licencia de software. Entonces aquí hay un video, aquí nos hablan sobre qué es una licencia, qué es una patente, qué es un derecho de autor, qué es un software libre, qué es un software de fuente abierta y qué es un software de dominio público. La verdad, los conceptos son muy sencillos, ¿no? De la licencia, por ejemplo, es cuando yo desarrollo un producto y yo le vendo a una persona, por ejemplo, a ustedes les vendo algo, ustedes compran ese producto. ¿Listo? Entonces yo les estoy dando a ustedes una licencia. Por ejemplo, digamos que yo hice un software, no sé, un software para manejo de la contabilidad de una empresa. Y por ejemplo, Hayden compró la licencia. O digamos, Hayden tiene una empresa y él compró ese software contable y yo le vendo la licencia. Entonces, la licencia en esos casos, primero se tiene que saber para cuántos usuarios son. Generalmente se maneja así, ¿no? Entonces, Hayden dice, no, yo tengo acá 4 personas que son los contadores de la empresa, 4 personas. Entonces, le vendo una licencia para 4 personas. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de licencia, digamos, Hayden me paga a mí. O sea, es un solo pago. Tienen que tener en cuenta eso. Es un solo pago. ¿Listo? Entonces, la licencia es que yo le estoy dando el permiso a él o le estoy concediendo un permiso para él usar mi software. Pero él no es dueño del software. El software sigue siendo mío porque yo lo sigo distribuyendo a más clientes, sino que yo le estoy dando el permiso para que él lo pueda usar. Y esa licencia, pues ya uno, digamos, dependiendo de, digamos, de cómo uno lo haya vendido, pues eso puede ser vitalicio, vitalicio es que no se vence, o puede haber una licencia, digamos, que te toca renombrar, perdón, que toca eh, actualizarla, que toca estarla renovando, ¿listo? Pero la licencia, en términos muy generales, es cuando yo le doy el permiso a otra persona de usar algo que yo he realizado. Eso es una licencia. Una patente ya es algo que una persona desarrolla o inventa, porque aquí tiene que ver mucho la parte de investigación, la parte de crear algo nuevo, y la patente lo que hace es que blinda mis derechos como dueño intelectual de eso que yo he inventado, ¿sí? Obviamente dentro del software también nosotros hacemos parte de eso, porque nosotros también cuando hacemos software lo que estamos haciendo es inventando algo. Entonces también pues, digamos, hacemos una patente, aunque bueno, la patente, digamos, vamos a enfocar como algo que no exista, ¿no? Algo que sea diferente de lo demás. Pero obviamente también se puede desarrollar ese tipo de, digamos, de patentes que lo que hace es blindarnos, ¿no? Lo que hace es blindarnos para que obviamente no haya un plagio. Ejemplo de eso, algo muy sencillito, un ejemplo de una patente, son esas cafeteras que usan cápsulas, no sé si ustedes las han visto, unas capsulitas que ustedes ponen en una cafetera y digamos, tienen la medida exacta de un café, ¿sí? Esas cafeteras, si no estoy mal, las inventó, creo que fue como Nescafé. Bueno, una empresa así, ¿sí? Ellos fueron los que inventaron esa máquina. Obviamente la patentaron. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, las patentes, generalmente en Estados Unidos, pues que obviamente eso aplica para todo el mundo, pero digamos donde la patentaron,
a ellos les dan el derecho exclusivo el derecho exclusivo de crearlas o de fabricarlas por 5 años. ¿Qué significa eso? En el caso de esas cafeteras, ellos eran los únicos que en los primeros 5 años podían fabricar esa máquina. Ninguna otra empresa podía hacer ese tipo de máquinas que son con cápsulas. Ninguna. El que la hiciera, pues obviamente se ganaba una demanda y pues una indemnización y todo eso. Pero después de los 5 años, ya las otras personas, bajo, digamos, la solicitud de usar esa patente, porque eso también hay que pedir un permiso, podían fabricar sus propias máquinas, ¿sí? Pero obviamente el derecho de patente, como le digo, lo sigue teniendo la misma empresa y por eso también incluso recibe una bonificación económica, ¿listo? Las patentes, pues hay algunas patentes que vencen, otras que no, otras que son vitalicias, entonces eso ya depende como de algunas cosas. Hay unas patentes que incluso pasan a ser de dominio público, ¿sí? Como es el software de dominio público, hay patentes que también, digamos, son de dominio público, ¿como cuáles? Por ejemplo, hace muchos años, Apple quiso patentar el mouse. No sé si ustedes escucharon la noticia. Hace unos años, hace como unos 10 años, 2 años, ellos estaban como en el proceso de mirar cómo patentar el mouse. ¿Por qué? Porque realmente el mouse lo inventaron como un dispositivo dentro de sus máquinas de Mac. Ya después fue evolucionando y pues digamos que los demás lo copiaron, pero como ellos nunca patentaron eso. Pero actualmente patentar algo como el mouse es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso es algo que ya lo maneja todo el mundo, es algo que ya todo el mundo tiene y en ese momento no tiene chiste que alguien llegue a patentar. O sea, yo no voy a pagar, no voy a pagar una licencia para usar un mouse. ¿Sí? O sea, eso es algo que ya se sale, digamos, de la lógica en este momento. Pero si ellos hubieran sido los primeros como la máquina de café, créanme que hubieran pasado algo muy similar, ¿no? Entonces, eso es una patente. Por ejemplo, aquí en Colombia hay un caso del tema de la panela, ¿no? Pues que no sé si eso fue verdad o no fue verdad, pero digamos que había el rumor de que querían patentar el proceso de fabricación de panela. Eso es algo que no se puede, porque eso es algo ya, digamos, de dominio público, ¿sí? Es algo que ya todo el mundo hace, ya todo, o sea, eso es algo ya más de la misma sociedad dueña de ese proceso que un particular. Así lo hayan inventado, pero pues no lo hizo en su momento, pues ya no lo puede hacer ahora. Entonces, básicamente eso es una patente. Los derechos de autor o copyright, pues es cuando yo blindo también algo que he hecho y obviamente no lo estoy vendiendo. Es más diciendo, mira, esto ya tiene derechos de autor, o sea, esto ya está protegido. Las patentes, como digo, es más para inventos. Los derechos de autor ya es cuando fabricamos algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de software, hablamos de derechos de autor o copyright. Una página web, un logo, pues aquí, por ejemplo, hay ejemplos de música, no sé, un libro, todo eso, ¿sí? Entonces, todo eso entra dentro de los derechos de autor. No tanto como patentes, sino como derechos de autor que, pues, digamos que protege a la persona en algo muy similar, en caso de copy o cosas por el estilo. Obviamente no se puede replicar, los derechos de autor no me permite a mí que es como en la patente que después de cierto tiempo puedo usarla, no. O sea, el derecho de autor me blinda y obviamente hay ciertas normas sobre el tema de los derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, en la parte musical, una canción no puede, digamos, basarse en otra hasta cierta cantidad de notas o de segundos, porque entonces ya se empieza a hablar de que es un plagio, ¿no? Pero si se usa ciertas notas, pues digamos que está todavía dentro del rango límite digamos, como de inspiración, más no de plagio, ¿no? Entonces, esos son los derechos de autor o copyright. El software libre, pues el software libre está hecho, digamos, que lo ha creado alguien, pero lo que hace es que permite, la distribución es totalmente gratuita. Entonces yo hice un programa para, no sé, para mejorar el sonido de los computadores. Entonces yo lo subo en alguna plataforma y la gente lo descarga. Eso es un software libre. El software libre tiene también varias cosas, ¿no? Porque al ser libre, muchas veces no estoy dando la autorización para que la gente lo revenda. Sí, no es que, no, yo lo descargué y empiezo a vendérselo a otra gente que no conoce y yo lo estoy vendiendo como mío, eso es algo ilegal, ¿sí? A pesar de que sea libre, ¿sí? Entonces, eso digamos, el software libre es algo que es de distribución más que todo de tipo gratuito. Software de fuente abierta es algo muy similar al software libre, pero lo que hago es que, aparte de entregar el software, yo también entrego el código fuente, o sea, se deja libre, se deja abierto para que la comunidad de desarrollo complemente o mejore el producto.
¿Listo? Entonces, el software, el ejemplo obviamente más claro de un software abierto de código abierto y libre es Linux. Linux es un sistema operativo que lo ha ido creando la misma comunidad y las versiones, tantas versiones que existen, es porque las personas han tomado y han mejorado y han mejorado y mejorado y mejorado. Por eso Linux es muy difícil que llegue a ser, pues digamos, a tener virus porque primero que todo no hay como una empresa en sí que digamos, quieran atacar. Y lo segundo es porque hay una comunidad muy grande, ¿cierto? Es una comunidad muy grande en la cual, pues, digamos, se respaldan, se cuidan, mejoran y ellos son los mismos que se encargan de mejorar cada producto. Entonces, eso es un software de fuente abierta donde yo puedo tener acceso, digamos, para contribuir o hacer parte de ese proyecto también. ¿Listo? Diferencia de Windows, que Windows sí es privativo, o sea, ellos no se ponen su código fuente. Y por último, un software de dominio público, ¿cierto? Dice que es aquel que no está protegido por copyright, pues que yo puedo usarlo como quiera, básicamente, ¿sí? O sea, lo puedo usar como quiera, o puedo hacerme en él. No hay como, digamos, ningún tipo de ley sobre eso. Ahora sí, actualmente, porque eso es algo que nos pide el foro, actualmente, ¿cómo es el tema de licenciamiento? Bueno, lo primero es que hay que decir que digamos, cuando se empezó a desarrollar software en Colombia, no existía o no hubo hasta muchos años después muchas leyes sobre el tema de, digamos, que ayudaran a proteger el desarrollo de software, ¿no? El tema de leyes. Incluso las primeras leyes, ¿cómo hicieron para proteger el software que se creaba aquí en Colombia? Lo registraban como escritura, como si fuera un libro. Entonces, al momento de usted codificar, básicamente el derecho de autor lo protegía porque usted estaba escribiendo algo como si fuera un libro. Entonces, esos fueron los derechos. Pero obviamente actualmente sí existen leyes ya muy específicas en Colombia que, digamos, hablan sobre el tema de las diferentes licencias de software y, bueno, toda, digamos, la reglamentación que existe sobre el tema de software. Actualmente, muchachos, las licencias de software que más se están usando son las licencias de arrendamiento de software. ¿Listo? Cuando se hace un producto de software, digamos de tipo comercial, las podemos organizar en tres grupos. La primera, que es la licencia de uso, que es la primera que les expliqué, donde yo le vendo a alguien el derecho de usar ese software. ¿Listo? Ese software puede tener un costo, digamos, medio normal, donde puede costar un software, puede costar 7, 8 millones, 10 millones, dependiendo pues obviamente de lo que haga una licencia. Pueden haber costos más económicos, software que valgan 4 o 5, como digo, depende mucho de lo que toque hacer, depende muchas veces también del cliente y depende del tipo de distribución que uno haga, ¿no? Pero más o menos un rango puede variar entre unos 3 millones en adelante hasta 15, 20 millones y pues obviamente si hablamos ya de software muy especializados y para empresas muy grandes, pues las cifras ya van por ahí de 100, 200, 300 millones en adelante, ¿no? Pero entonces las licencias pueden ser de ese tipo. Ahora, ahí como ya les he comentado, digamos la parte intelectual, el dueño del programa es el desarrollador o la empresa que desarrolla. Uno no solamente está dando un derecho de uso, que es como usted comprar o como usted comprar un Office o usted comprar un Windows, eso es un derecho de uso. Usted lo compra, usted compra esa licencia y pues obviamente no es que usted sea dueño del sistema operativo, usted está comprando un derecho de usarlo. La otra forma también que a veces digamos, se maneja ahí es donde a usted lo contratan para hacer un software, pero de pronto la empresa le dice, nosotros queremos comprarle también el código fuente. ¿Eso qué significa? Significa que usted tiene que renunciar a ese derecho de código fuente. Usted no puede volver a hacer un software similar ni puede decir, ah, no, yo se lo vendí, pero puedo seguirlo vendiendo por acá. No. Usted ya tiene que renunciar a él. ¿De acuerdo? Obviamente usted puede hacer más adelante un proyecto muy similar, parecido, pero obviamente ahí es donde entra mucho el tema de derechos de autor, qué tan parecido es, y en eso pueden hacer una especie digamos, de diagnóstico forense, expertos miran los códigos, comparan qué tanta similitud hay para ver si de pronto es un plagio o no, como si fuera una canción, ¿cierto? O fuera un libro. Como si yo tratara de hacer un libro como 100 años de soledad, yo escribiera un libro y le colocara 200 años de soledad y fuera casi todo igual, pues estoy plagiando, ¿no? Entonces, a eso es algo muy parecido en el tema también de software. Cuando, digamos, un cliente le solicita eso es porque obviamente la finalidad de ellos es muchas veces seguir mejorando, de pronto comprar como una base del proyecto,
de pronto tener un grupo de desarrolladores que más adelante vayan mejorando el proyecto, pero digamos necesitan eso. Cuando hablamos de eso, pues obviamente el precio de venta es mucho más elevado. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vamos a poder tener el beneficio de venderlo a otros lados. Entonces, obviamente, el software que costaba 4 millones, 5 millones, y ya lo quiere uno vender con el código fuente, pues ya ese código, ya digamos, el proyecto ya vale 20 millones, 25 millones, 30 millones de pesos. ¿Sí? Porque uno ya está renunciando a eso. Como le digo, uno ya no puede volverse a beneficiar de él. Entonces, obviamente, el costo es mucho más alto y pues es eso, ¿cierto? Uno renuncia a, digamos, como a los derechos de uso de ese software, ¿listo? Y uno, pues, digamos, le está haciendo esos derechos de autor a esa empresa. Y el que más se está usando actualmente, el que más, digamos, está tomando vigencia ya desde hace bastante años, se llama arrendamiento de software. ¿El arrendamiento de software qué es? Es cuando yo desarrollo, valga la redundancia, pensemos en el software del hospital. Yo hago el software del hospital y yo se lo voy a arrendar a ellos. ¿Sí? Entonces, eso es una licencia de arrendamiento. Cuando yo hago una licencia de arrendamiento, no le estoy vendiendo tampoco, o sea, sí es como una especie de derecho de uso, pero es un derecho de uso que si ellos no me pagan a mí el arrendamiento, yo les puedo quitar ese derecho de uso en cualquier momento, ¿sí? A diferencia de una licencia de uso como el Office. Ustedes el Office lo compran y usted puede haber comprado el Office 2005 y usted si tiene todavía el CD del Office 2005, pues nadie le va a decir, oiga, págueme o renuéveme la suscripción de ese Office. No, usted lo tiene, ¿sí? Lo que pasa es que usted no tiene ya derecho sobre el Office 2006, ni 2007, ni de ahí en adelante ninguno. Usted compra el Office 2005 y para de contar. O usted compró el Windows XP, la licencia de Windows XP, pues usted no tiene derecho a las demás licencias, solamente sobre este. Pero en el tema de arrendamiento, primero que todo hay varias cosas. Primero, yo le estoy dando es como, o sea, el cliente me paga a mí un pago mensual para el uso del software, ¿sí? El uso del software. Entonces, el costo obviamente es muchísimo más bajo porque ya, digamos, si la persona o el cliente dice, no, ya no lo quiero usar, pues básicamente yo le quito ya el acceso y pues la persona no se puede quedar con una copia ni puede volver a seguir usando una copia de ese software. Eh, Porque obviamente yo le estoy dando es como un acceso. Generalmente ese tipo de licencias se usa más que todo para software que son en línea, ¿no? Donde yo manejo un servidor, yo manejo, digamos, como le digo, el software de un hospital. Entonces, yo les armo el software, digamos que soy como el administrador, ¿sí? De donde está el servidor, donde está montado el software. Le doy los accesos, digamos, al hospital, la cantidad de usuarios que quiera y ellos me pagan mensualmente. Como generalmente es como el negocio del tema de arrendamiento. Muchas veces uno busca un factor que sea como el que me permita a mí saber cuánto me factura mensualmente, porque eso puede ser un valor que varíe o no. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a ellos, págueme cierta cantidad de dinero por cada paciente que se registre en el software. ¿Sí? Hospitalizaciones, no sé, tratamientos, todo lo que tenga que ver con el tema del hospital, yo lo puedo registrar ahí, yo le puedo decir, págueme un porcentaje, págueme un valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos pueden decir, no, es que por cada paciente, ejemplo, estoy poniendo algo al azar, por cada paciente se facturan 2 millones de pesos, digamos, por cada paciente. O por día, cada paciente el hospital factura 100.000 pesos, pongamos, diariamente. Entonces yo le puedo decir a él, para eso obviamente no tiene que estudiar el tipo de negocio que va a hacer. Yo le puedo decir a él, págueme el 10% de cada paciente. O sea, págame diariamente 10.000 pesos por cada paciente. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de negocio. Claro, la facturación puede ser muy bajita, ¿no? Mensualmente puede que al desarrollador o a la empresa le esté llegando 1 millón, 2 millones, depende muchas veces de, obviamente, el tipo de negocio. Pero ese tipo de licencia realmente es como muy equitativo porque permite llegar a negocios pequeños y negocios grandes. Porque si usted, digamos, se para a pensar un negocio pequeño, va a adquirir un software y pues no tienen 8, 10 millones ni 15 millones de pesos para sacar. Pero a veces sí les sirve el tema de arrendamiento. Entonces, ¿por qué? Porque ellos van ahí poco a poco, digamos que es como lo que facturen dentro del software. Entonces, ese es el proceso de arrendamiento. Eso tiene muchos pros y tiene también algunos contras, ¿no? Los pros, tanto para uno es que pues obviamente uno tiene como una renta mensual ahí, ¿no? Eso está llegando y pues la finalidad del tipo
de negocios es tener muchos clientes para que pues entre todos le vaya llegando a usted un valor mucho más alto, ¿no? Digamos que entre comillas, porque pues no puedo decir que sean contras, está en que usted tiene que, pues toda actualización que usted haga, toda mejora que usted haga, pues el cliente tiene derecho a tenerla, ¿no? Entonces, si usted mejora algo en el software, algo nuevo, pues usted se lo está cediendo también al cliente. A menos que sean como paquetes muy grandes, como módulos, donde usted ya puede de pronto negociar. Por ejemplo, el hospital le dice, oiga, usted maneja de pronto inventario en el software. No, no lo tengo, pero yo lo puedo desarrollar. Desarrollo. Entonces, yo desarrollo, digamos, todo el módulo inventario. Yo le puedo decir, listo, ahora ya no son 10.000 pesos por paciente, sino que son 12.000 pesos por paciente, porque obviamente tengo para poderle dar acceso al inventario. O págueme por cada producto que tenga en inventario, págueme cierto porcentaje, cierto valor, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es como esa que, pues obviamente, muy diferente a la licencia, que es como en el Office, pues cada Office tiene sus mejoras, pero usted tiene, para poder adquirir esas mejoras, tiene que comprar una nueva licencia, ¿no? Acá no, aquí, digamos, es así. Lo otro es que usted tiene que tener soporte siempre sobre ese software. Si se cayó o algo, pues tiene que siempre estar ofreciendo soporte. A diferencia de una licencia donde usted da un soporte inicial y ya, para de contar, si usted no sigue dando más soporte o capacitación. En un software, digamos, de arrendamiento, sí, usted tiene que estar dando como ese soporte, esa capacitación, corrección de errores constantemente, o sea, todo lo que salga es siempre un contrato. Entonces, este tipo de licencias es como el más popular porque permitió bajar mucho los precios de la licencia y eso lo empezó a implementar empresas como, por ejemplo, Adobe, empezó a implementarlo en empresas como Microsoft también. ¿Por qué? Porque obviamente Adobe, y digamos un ejemplo muy claro fue Photoshop. La licencia de Photoshop antes para una persona estaba costando, no sé, como 2 millones, 3 millones, no me acuerdo cuánto es la que está costando la licencia, pero era un valor muy alto. Entonces ellos, casi todo Photoshop era pirateado, o sea, la mayoría de las empresas o personas pirateaban Photoshop porque era muy caro, o sea, un diseñador que a duras penas, pues digamos, logran sacar un sueldo mensual, como a sacar cada año 2, 3 millones de pesos para comprar una licencia de Photoshop. Actualmente no, se entra y le dicen los planes, ¿no? Entonces, pague 60.000 pesos, pague 100.000 pesos, pague 200.000 pesos por un mes de Photoshop. Entonces, hay muchas personas que actualmente, ¿qué hacen? Digamos, cuando necesitan Photoshop, pues renuevan la suscripción, trabajan un mes, sacan todo y pues ya, ¿sí? Y entregan todo lo que tienen que entregar o acumulan ese trabajo y en un mes hacen todo. Y entonces, digamos que es mucho más rentable y pues así mismo la empresa tampoco pierde tanto, y pues eso ha hecho que, pues digamos, la piratería se haya bajado, porque antes era bastante. Igual con Microsoft, o sea, Microsoft puede comprar Office por mensual, pago mensual de no sé qué, y así sucesivamente. Y ese tipo de negocio, nosotros actualmente lo vemos con prácticamente todas las plataformas. Netflix tiene suscripción, Spotify tiene suscripción, por ejemplo, Game Pass, que es de Xbox, también tiene una suscripción. Por ejemplo, todos los juegos actualmente, usted paga en Microsoft una suscripción y usted tiene acceso a todos los catálogos, a todos los juegos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya no, usted no tiene que estar comprando el juego cada vez que salga. Por ejemplo, el FIFA, ¿cuánto costaba un FIFA? Costaba como 300.000, 400.000 pesos. Ahora no, usted paga una suscripción mensual y usted tiene acceso a todos los juegos y los más recientes y todos, y aquí y allá, todo ahorita se está volcando mucho a ese tema de arrendamiento, porque para ellos es mucho, digamos que, como les decía, pues ya a más, en mayoría, en masa, pues digamos que tienen forma de recuperar lo invertido en un software y pues a la hora están ganando más de lo que antes hacían vendiendo, ¿no? Entonces, eso, digamos, es como el modelo actual que existe, digamos, de licenciamiento, es como el más usado. ¿Sí? Es como el tema de arrendamiento, como le digo, por los bajos costos. Es mucho más económico, mucho más asequible para las personas, ¿sí? Usted tener que comprar un FIFA, pues dice, pues que 300, 400.000 pesos un FIFA. No, pues muchas veces vaya, usted lo compraba pirata o lo descargaba. Ahorita no, usted paga un Game Pass que no sé cuánto costará, 50.000 pesos, no sé, y usted tiene derecho, o hasta menos, y usted tiene derecho a muchos juegos, ¿sí? Y ahí sale el último FIFA, usted va y lo juega y después ya se aburrió, pues ya listo, ¿sí? Pero obviamente tampoco usted es el dueño del FIFA, ¿no? Ahí se queda. Entonces, esos son como los pros y los contras, pero eso, digamos, es parte, eso es, digamos, como lo actual en el tema de licenciamiento. Bueno, normativas, aquí hay algunas leyes, ustedes pueden buscarlas.
las normativas que existen, como les decía, antiguamente no existía, pero ya después se fue normalizando el tema de leyes. Mire que como hasta el 2000 fue que empezó a regular el tema de software. Antes era como, se veía como un libro. Bueno, la DIAN, que esto es pues el tema ya como ¿de qué? Bueno, o sea, algunos software que tienen que ver con contabilidad y todo eso, pues tienen que mirar todo ese tema también de impuestos, ¿sí? Que obviamente tiene que ver con el tema de la DIAN, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que toca tener en cuenta. Tipo de licencias, acá hay los tipos de licencias que existen. Recuerden, licencias, no patent, licencias. Entonces, hay licencia freeware, que es por ejemplo Avast. Está software libre como Android, como WordPress, como Firefox. Y copyleft, ahí ustedes van a mirar qué diferencia hay con copyright, aquí lo pueden leer. Licencia de software shareware, que es otro tipo de licencia. Y ya el de suscripción, que es el que les estoy diciendo, que se llama arrendamiento de software. El tipo es de tipo de licencia de arrendamientos, entonces es donde a veces hay trials o hay demos, bueno, hay muchas, digamos, eso se llama tipo de negocio, ¿no? O sea, cómo se distribuye. Porque, por ejemplo, Spotify es gratis, pero tiene propagandas, ¿no? YouTube es gratuito, pero tiene propaganda. Pero usted si quiere paga una suscripción para que se elimine. Entonces, ellos por todo lado están buscando la manera, obviamente, de ganar. Licencias de software propietario, ya lo habíamos visto, Adobe y Windows, bueno, en este caso dice Windows 8. Derechos de autor, aquí están los derechos de autor, que ya lo habíamos hablado, o les había explicado por encima. Y al final, pues, está lo de las fichas técnicas, que, digamos, dice que es un documento que detalla las características o funciones de un software desarrollado. Funciona como una herramienta para transmitir los datos más relevantes sobre un tema específico, contiene información resumida y de utilidad que varía según la finalidad y el tipo de ficha. La ficha técnica es una herramienta de gran utilidad a la hora de comercializar o dar a conocer un breve servicio. Es importante que contenga información fidedigna que aporte datos claros y exactos. Documento que reúne las características de los productos de software desarrollado. Entonces, aquí nos está diciendo que la ficha técnica es como la ficha técnica del software que nosotros hemos desarrollado. O sea, es como colocar las características del software, ¿no? Entonces, qué tipo de software es, bajo qué lenguajes, qué módulos tiene, de pronto todo eso. Y obviamente eso nos decía en la evidencia, tiene que ser basado en la norma ISO 9000. ¿Listo? Entonces, lo que está diciendo acá es cómo desarrollar la ficha técnica de la parte del software de nuestro proyecto. ¿Listo? De pronto no lo de hardware que les estaba diciendo anteriormente, sino sobre el proyecto que está desarrollando. Acá hay un link para descargar, aunque esto es muy extenso, sobre la norma ISO 9000, que es de gestión de calidad. Y aquí hay un ejemplo de la ficha técnica, cómo tienen que ustedes hacerla. Ese es un ejemplo de cómo tiene que quedar la ficha técnica. Registro del formato de ficha técnica. Entonces está acá bueno, la descripción, características del producto, descripción del producto, la arquitectura, el requerimiento del producto. Aquí ya entra a ver cosas de hardware, de software, requerimientos del sistema, tanto el servidor como el cliente y los requerimientos, ¿sí? Un control de versión, o sea, por si se ha mejorado o se ha corregido el documento, qué se ha hecho, en qué fecha se ha hecho, y las firmas de las personas que pues están elaborando el documento de ficha técnica del software, ¿listo? Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer, este pedacito, así como está acá, ¿listo? Y ya, eso es, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, Juan Pablo dice que no, que bien, Cindy también. Ok. Cristian también. Entonces, como les decía, el foro, ya hablamos de licencias de software, y la ficha, pues es básicamente tomar este ejemplo y hacerlo con la información de su proyecto. ¿Listo? De todo modo, el tema de diagnóstico hay que también tenerlo en cuenta porque aquí nos pide algo, ¿no? Aquí nos pide algo del tema. Entonces, es por eso. Bueno, muchachos, pues no siendo más, nos hablamos el día lunes. Recuerde que este lunes estuvimos hablando, trabajando algo sobre Git, sobre repositorios de Git y GitHub. Vamos a mirar si este lunes de pronto continuamos con el ejercicio de la página y más adelante de pronto hacemos el ejercicio práctico de Git, ¿listo? O de pronto este lunes lo hacemos, ya yo miraré. Entonces, para que estén pendientes,
Yo voy a programar con los muchachos de la otra ficha, de pronto voy a mirar si puedo programar algunas clases adicionales porque ellos ya entran en la parte de desarrollar la página web, ya tienen que empezar a hacer como los formularios en HTML, entonces cualquier cosa de pronto los invito, voy a mirar si puedo hacer una sesión más extensa con ellos, por ahí de unas 3, 4 horas, donde pues de pronto desarrollemos un ejemplo mucho más amplio de HTML y CSS porque pues como les digo, ellos ya van a empezar a ver una evidencia que es muy extensa, que es desarrollar. Y pues lo que yo quiero más que todo es que ellos tengan las herramientas para que puedan hacer eso, ¿sí? Entonces, yo les estaré avisando. Algoritmos ya casi. Terminan esta fase. Esta fase termina, bueno, todavía nos faltan algunas evidencias. Y más o menos a mediados de octubre empiezan a ver algo de algoritmo, ¿sí? Empiezan a ver algunas evidencias de algoritmo, pero es cuando ya terminamos esta fase de análisis y pasemos a la fase de planeación. Ahí se van a encontrar algunas evidencias. ¿Listo? En el tema de inglés, pues por ahí la profe me estuvo escribiendo ya como que está tratando de organizar como el horario, porque incluso me ha dicho que en qué momento se puede reunir con ustedes, que si se puede reunir con ustedes un poco más temprano. Yo le dije que pues realmente no creo porque pues la gran mayoría de ustedes trabajan y el horario pues más que todo adecuado es en la noche, ¿no? Entonces, no sé, ya están viendo como de pronto la forma de poder organizar ese horario para ver cuándo empiezan con ustedes a ver inglés, ¿listo? Entonces yo les estaré informando. Bueno, muchachos, no siendo más, nos estamos hablando, yo les informaré cualquier cosa, nos estamos hablando por el grupo, si necesitan que les habilite evidencias, cosas por el estilo, me dicen, me escriben y pues con todo gusto. Bueno, entonces una feliz noche y nos estamos hablando, muchachos. Que estén bien. Listo, profe, igual, muchas gracias. Bueno, muchachos, feliz noche a todos. Gracias, profe. Hasta luego, que esté bien, profe. Feliz noche, profe. Gracias, profe. Bueno, Te quiero. ok, feliz noche.